¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Qué bueno escucharles. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y maravilloso. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por el tiempo que vamos a tener en tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos ministres, Padre bueno, Dios. Que hables a nuestras vidas de manera especial, amado Dios. Que cada uno de nosotros, Padre amado, podamos escuchar tu palabra, Señor, y caminar por ella, vivir por ella, Padre, y poder, Padre amado Dios, recibir lo que tú nos quieres hablar en el poderoso nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gracias, amado Dios. Te damos honor y te damos la gloria a ti por siempre. Espíritu de Dios, reprendemos toda obra de maldad que quiere atormentarnos y sacarnos de foco, Señor. Que podamos ser, Padre amado Dios, entendidos en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Declaramos, Padre amado Dios, que el enemigo no tiene lugar, en esta casa, Señor. Que eres tú sobre nosotros, que es tu gracia sobre nosotros, que es tu presencia sobre cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús el Señor, Padre. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús. Hoy vamos a comenzar una serie titulada Conectados a la Vida. Repite conmigo. Yo estoy conectado a la vida de Dios. ¿Lo sabías? Amén. ¿Lo crees así? Muy bien. Y vamos a comenzar con un tema que le he puesto por título: ¿por qué vino Jesús? ¿O para qué Jesús murió en la cruz, verdad? Realmente. Si yo te hago esa pregunta, ¿qué me responderías? ¿Por qué vino Jesús? Mientras me responden, pueden ir a Génesis capítulo 2, verso 7. Ay, pastor, voy a buscar la lectura y no te voy a responder. ¿Por qué usted piensa que Jesús vino a la tierra? ¿Por qué? Salvarnos, librarnos de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Muy bien. Establecer el reino, rescatarnos, dijiste, rescatarnos. Restaurar la relación con Dios. Todo eso está bien. Vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Y hay una razón clara y que incluye todo lo que acabamos de decir. Génesis 2:7, llegamos ahí. Voy a leer de la Reina Valera y luego voy a leer de la Biblia en mensaje. Amén. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo formó Dios al hombre? Y sopló en sus narices aliento de vida. ¿Qué sopló en sus narices? Y fue el hombre un ser viviente. Voy a leer de la Biblia Messenger. En inglés, yo le llamo el mensaje, ¿verdad? Espero haberlo dicho bien. Dice así, gracias al traductor Google, pues puedo traducirla. Mira, dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Y el hombre cobró vida, un alma viviente. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, vuelve a leerlo. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó Dios del polvo de la tierra? El cuerpo del hombre. ¿Sabes? La carne del hombre, el cuerpo, lo que tú ves de mí, lo que yo veo de ti. Eso fue formado del polvo de la tierra. Eso es lo que cuando dice que vamos a regresar al polvo, es nuestro cuerpo físico. Va a regresar al polvo. Y es interesante que Dios creó al hombre, Dios creó a Adán,
pero algo le faltaba a Adán. Le faltaba vida. ¿Lo puedes ver? Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero el hombre no vivía, no respiraba, su corazón no latía, sus riñones no funcionaban, su cuerpo no tenía ningún tipo de función, solamente estaba creado, tirado en el suelo. Hasta que Dios hizo ¿qué? Sopló el aliento de vida en sus narices, ¿verdad que sí? Y eso es interesante porque la vida de Dios en Adán era la clave de la autoridad de Adán. La vida de Dios en Adán era la clave para todo lo que Adán tenía que hacer. Y es interesante esto porque es la vida de Dios en el hombre lo que nos da una relación con Dios. Un hombre sin la vida de Dios no tiene comunión con Dios. Esto es importante porque nadie que no tenga la vida de Dios en él puede tener relación con Dios. Nadie que no tenga la vida de Dios en él puede tener la autoridad en este planeta Tierra. ¿Me estás siguiendo aquí? No quiero adelantarte a mis notas, pero esta vida era la clave de todo. Esta vida es la misma vida de Dios. Cuando se hace la pregunta, ¿qué fue lo que perdió el hombre cuando el hombre pecó? Siempre respondemos lo mismo. Y no es que está mal la respuesta, pero siempre se responde: el hombre perdió el reino, el hombre perdió la relación con Dios, el hombre perdió la gloria. Y no es que sea falso, pero en realidad lo que el hombre perdió fue la vida de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso perdió la gloria, por eso perdió, ¿verdad? Jesús tiene que venir a salvarnos, por eso Jesús tiene que volver a traer el reino, porque cuando el hombre desobedece a Dios, la vida de Dios se levanta del hombre. Hello, ¿me estás siguiendo aquí? Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, vamos a leer Génesis 2, el verso 15. Del verso 15 al 17. Mira lo que dice. Yo tengo un mensaje un poquito largo. Dile que está a su lado hoy. El pastor va a predicar largo hoy. Mira, Génesis 2, versos del 15 al 17. Mira lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente ¿qué? Morirás. Ciertamente ¿qué? Morirás. Voy a leerlo de la Biblia el mensaje. Dice: tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara la tierra y lo mantuviera en orden. Dios le ordenó al hombre: puedes comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. No comas de él. En el momento en que comas de ese árbol, estás muerto. Uy. Yo estaba escuchando a un influencer dominicano, y él estaba hablando, él tiene una creencia en raíces hebreas, y era un debate entre él y un creyente en Jesucristo. Y él decía, leyendo esta lectura, ¿quién le mintió a Adán y a Eva? ¿La serpiente o el Elohim que le dijo que si comiera moriría? Y el cristiano respondió, pues la serpiente. Y él dijo que no. Porque Dios le dijo que el día que comiera iba a morir. Y Adán y Eva no murieron. Y eso es no comprender lo que realmente perdió el hombre. Porque el día que Adán desobedeció la orden de Dios, ese día Adán no murió físicamente, pero la vida de Dios se acabó. ¿Sabe? Lo que le daba gobierno, lo que le daba autoridad al hombre, se terminó. Lo que le daba el derecho de gobernar sobre los animales y estar en el jardín, se acabó. Entonces es importante entender, de hecho, este verso bíblico, en Biblia más cerca de los originales, lo que dice es: muriendo morirás, haciendo entender que muriendo espiritualmente moriría físicamente. La muerte física de Adán le tomó 900, 300 años.
Claro, el diablo ha ido mejorando en su trabajo. Ahora los mata en el vientre de su mamá. Pero le tomó 933 años matar a Adán. ¿Te acuerdas el ejemplo que yo cogí la vara y despegué despegué una florcita y les hablé que aunque tenía el mismo color, ella ya estaba en su proceso de muerte? Pues fue lo que pasó con Adán. Al Adán perder la vida de Dios, su cuerpo comenzó a morir. Su cuerpo comenzó a decaer. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el jardín? La vida de Dios. La vida de Dios se levantó del hombre. De hecho, en el jardín estaba el árbol de la vida. Y Adán prefirió comer del árbol que Dios le dijo, no comas, que comer del árbol de la vida. Tú sabes que ese árbol de vida está en el jardín y está en el cielo. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? Oh, pastor, yo no leo ese libro. Uy, me da miedo las cabezas y los dragones. No, pero en el libro de Apocalipsis, cuando habla de nuestra victoria, ¿verdad? De la nueva Jerusalén engalanada y del río cristalino, allí está el árbol de vida. Ese árbol de vida se llama Jesús. Estas cosas las vamos a hablar en la serie más adelante, pero quiero que entienda que Adán podía comer de Jesús y decidió comer de lo que Dios dijo no. Todo aquel que está comiendo de lo que Dios dice no, está comiendo muerte y está separado de Dios. De hecho, los únicos que tienen la vida de Dios en esta tierra es la iglesia. Fuera de Cristo es imposible tener la vida de Dios. Nadie que esté en Cristo tiene la vida de Dios. Ay, Dios mío, esto es poderoso. Así que, ¿qué fue lo que perdió Adán? La vida de Dios. Cuando Adán comenzó a morir físicamente, en el mismo momento que comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Adán perdió el dominio sobre la tierra, perdió la comunión con Dios. La vida de Dios no solo era la fuente de la autoridad de Adán, sino que también gobernaba el cuerpo físico de Adán. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que Adán comenzó a sentir enfermedad, a sentir temores? Adán comenzó a sentir frío. Adán comenzó a sentir todo lo que nosotros vemos como normal desde el momento en que pecó. Para nosotros es normal que un león se trague un hombre. Para Adán era normal compartir con él. De hecho, cuando tú lees el libro de Génesis, los leones y todos esos animales salvajes que nosotros tenemos hoy, que son carnívoros, en el libro de Génesis comían pasto. En vez de ser carnívoros, eran vegetarianos. ¿Cómo? Herbívoro. Gracias, ¿ves? Yo puedo tener gente inteligente, ilustre aquí, ¿ves? Eran herbívoros. Pero el pecado destruyó las cosas. El hecho de que la vida de Dios te había levantado por completo trajo un trastorno a la tierra. Trajo desorden completo a la tierra. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Era la vida de Dios la razón por la cual Adán no sentía escalofrío. Era la vida de Dios por la cual Adán no le daba influenza. Era la vida de Dios por la cual en el jardín no entraba ningún tipo de virus. El otro día estaba viendo que había un nuevo virus, no sé en dónde. Y que en Puerto Rico hay un brote de influenza y está la gente aterrorizada por el brote de influenza. Pero la vida de Dios era un escudo protector sobre cualquier enfermedad. De hecho, no es que era un escudo protector, es que la vida de Dios impedía que ni tan siquiera se crearan enfermedades. Porque las enfermedades vinieron a la tierra cuando Adán pecó. Es el pecado que le da entrada a la muerte. Es el pecado que le da entrada a todo tipo de cosas que hoy vemos como normal. Para Adán no era normal estornudar y toser. Para nosotros sí.
Para Adán no era normal, bendito sea Dios, tener algún tipo de condición en su cuerpo. Para la iglesia sí. Para Eva no era normal tener abortos. La vida de Dios los guardaba, le influía eso mismo, vida. No había muerte manifestándose en ellos. Me estoy dando a entender aquí. Y esta es la razón por la cual la Biblia establece que el pecado vino por la muerte. O la muerte vino por el pecado. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, en el verso 12. Romanos 5, verso 12. Gracias, Espíritu Santo. Nos llega ahí y me dice amén. Amén. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿El pecado entró por Dios? No, ¿verdad que no? ¿Fue por quién? Por el hombre, por Adán. Y por el pecado, que vino por el pecado, dice ahí. ¿Por quién entró la muerte? La muerte fue idea de Dios. ¿Verdad que no? Vea que antes de que Adán pecara, era imposible que Adán muriera. Amén. ¿Te das cuenta que la muerte en el hombre es producto del pecado? Nuestro cuerpo muere por el pecado. ¿Sabes? Joel no tuviera trabajo si Adán no hubiese pecado. Mira, Joel, yo te iba a mandar, para que no quise molestarte. Había un señor en el cementerio. Y habían 3 viejitas, que en esas viejitas habían como 500 años. Y las viejitas caminando, parece que iban a ver iban a ver a alguien en el cementerio. Y el señor las grabó, el muchacho, creo que era el nieto, qué sé yo, las grabó. Y ahí yo descubrí tu verdadero trabajo. Porque él las está grabando y está diciendo, mira, estas 3 están buscando casa nueva. Y yo, pues Joel vende casa solo en un lugar que la gente no quiere estar. Ay, Dios mío. Y las viejitas, muchachos, no graben. Ay, Dios mío. Déjame regresar al tema. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán. El pecado no vino por Dios, no vino por Jesucristo. El pecado no es obra de Dios. Así que Dios no usa el pecado para sus propósitos. Viene por el hombre. Y por el pecado vino ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué poderosa lectura, ¿verdad? El pecado de Adán condenó a toda la humanidad. El pecado de Adán trajo muerte a toda la humanidad. El pecado de Adán hace que todos los hombres nazcan sin la vida de Dios, muertos espiritualmente, separados de Dios. Así que Adán no solo perdió la vida, sino que Adán no solo perdió la vida para él, sino que él perdió todo para todos los hombres. Condenó a todos los hombres a la muerte. Ay, Dios mío. ¿Tú ves lo fuerte de lo que Adán hizo? Todos los hombres pecaron en Adán. Todos los hombres estaban separados de Dios. Todos los hombres estaban condenados a la obra del pecado de Adán. Lejos de Dios. Por eso tú ves y dices, oye, tan pequeño que es, ¿de dónde le sale tanta maldad? Por el pecado. Porque Adán los constituyó pecadores a todos.
Tan bueno, es que yo le he educado de una buena forma, no importa. Tu educación moral no es más poderosa que la obra de Adán. No importa qué bien tú eduques a tus hijos, hay algo, mientras Cristo no esté, hay una realidad, una conexión con Adán, con la obra de Adán, que impulsa al hombre a hacer el mal. Que lleva al hombre a desobedecer a Dios. Por tanto, ahora vamos a seguir leyendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira el verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso se entiende, ¿verdad? Donde no hay ley, tampoco hay pecado. Si no hay una ley que diga esto está mal, hacerlo no es pecado. Por eso a Satanás no le dijo a Eva, come de otro árbol. Le dijo, come del árbol que Dios dijo que no. Porque ya era una ley. Y desobedecerla rompía la comunión con Dios. ¿Sabe? Para eso vino la ley. La ley vino para hacernos conscientes del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había que venir, repítelo, el que había de venir era Cristo Jesús. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuántos murieron por uno? Los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Verso 17. Pues si por la transgresión de solo uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Cómo reinarán? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, porque así como para la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es cierto que el pecado de Adán trajo muerte, pero la desobediencia de Jesucristo nos trajo la vida. Y esta es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Amén. Para devolvernos la vida. Para devolvernos la vida de Dios. Adán trajo muerte, pero Jesús trajo la vida. Jesús trajo justicia. Eso se merece un gloria a Dios. Esta es la verdadera razón. ¿Sabe? Jesús no vino solo a llevarte al cielo. Jesús vino a regresarnos la vida eterna que el hombre perdió en el jardín. Jesús vino a devolvernos la vida de Dios. Aleluya.
Y esto lo hizo a través de la obra de Dios, de Jesús en Cristo. Jesús vino a darnos justificación de vida. De hecho, antes de que Jesús gobernaba la ley de Moisés, pero ahora nos gobierna otra ley. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida. Pastor, yo pensé que Jesús vino a llevarnos al cielo. De hecho, Jesús nunca dijo eso. Búscame un verso bíblico donde dice que Jesús vino a llevarte al cielo. Ay, pastor, yo pensé que vamos a ir al cielo. Oh, vamos a ir. Pero no es la razón primordial de su venida. Él no vino a cambiarte de lugar. Él vino a cambiar tu relación con Dios. De muertos a vivos para Dios. La religión siempre está, vamos para el cielo, y vamos para el cielo, y vamos para el cielo. Y Jesús no vino a llevarnos al cielo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Es la ley de vida la que nos gobierna. Somos liberados de la ley del pecado. Eso está en Romanos 8. Iglesia, Romanos 8, del 1 al 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es Biblia. Ahora nos gobierna la ley de la vida. Antes nos gobernaba la ley del pecado y de la muerte, pero ahora nos gobierna la ley de la vida. Esta ley de la vida está en nosotros por Cristo. Escúchame, favor divino. Hay vida eterna en ti. La vida de Dios está en ti. La vida de Dios está en ti. ¿Cuál es el verso bíblico más famoso? Que usted me diga. Si yo te pregunto eso, te lo estoy preguntando. ¿Cuál tú crees que es? Juan 3. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. ¿A qué vino Él? ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que la religión nos enseñó que vida eterna es morirse y irse al cielo. Y todo aquel, mira el propósito de la venida de Jesús. Juan 3:16 te dice claro la razón por la cual Dios envió a Jesús. De tal manera Dios te amó que dio a Jesucristo para que nosotros creyéramos en Él y por creer en Él tengamos vida eterna. Vida eterna es la vida de Dios. Es eterna porque Dios es eterno. No tiene ni comienzo ni tiene ni fin. Vida eterna no es que brille para Él la luz perpetua y te descanse en paz, amor, y que el divino niño de antorcha te lleve a descansar. No. Vida eterna es la vida de Dios. Lo repito, es eterna porque es la vida de Dios. No tiene principio ni tiene fin. Es la vida que te permite relacionarte con Dios. ¿Sabes? Es la vida la que te pone en una posición correcta con Dios. Ahí está claro el propósito. ¿Sabes? La religión nos enseñó que vida eterna es cuando yo me muera y me voy al cielo y allí tengo vida eterna. Cuando Cristo y la palabra de Dios nos enseña que vida eterna la tenemos ahora por estar en Cristo.
Y claro que el cielo es un lugar donde vamos a ir. Y claro que hay un infierno que debemos de escapar. Y claro que el cielo es un lugar maravilloso. Pero Jesús no vino a mudarnos de la tierra al cielo. Vino a cambiar mi posición delante de Dios. Vino para traer a Dios a mí. Aleluya. La religión siempre nos está diciendo, vida eterna es ir allá, y cuando estemos allá estaremos delante de Dios. La vida eterna es Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Ay, Jesús. Si en ti hay vida eterna, es porque Dios está viviendo en ti. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que tú no eres una casa de demonios? Que no fuiste creado para el diablo, para la depresión, para cualquier porquería que algún demonio pueda traer. Que fuiste creado para que Dios viviera en tu interior. Que la vida de Dios esté en ti. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Tenemos que sacar Juan 3:16 de los funerales y hablar de lo que nosotros tenemos ahora. ¿Sabe? Tener el pensamiento de que la vida eterna es irnos al cielo, para el único a quien beneficia eso es el diablo. ¿Tú sabes que al diablo le vale igual si usted se salva o no? Lo que el diablo no quiere es que usted entienda lo que posee ahora. Al diablo le encanta esa predicación de cuando vayas al cielo tienes vida eterna. Cuando vayas al cielo allí no va a haber dolor. Cuando vayas al cielo allí no va a haber enfermedad. Cuando vayas al cielo allí no va a haber angustia. Al diablo no le importa que usted crea eso en el cielo. Lo que el diablo no quiere es que usted entienda que posee la vida que gobierna el cielo ahora en usted. ¿Por qué en el cielo no va a haber enfermedad? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Cómo? Porque Dios no se enferma. ¿Por qué en el cielo no va a haber tristeza? Porque en el cielo hay gozo. ¿Por qué en el cielo no va a haber nada de lo que el hombre tiene hoy que lo achaca y lo tira patas abajo? ¿Ah? No hay carne. ¿Ah? No va a haber nada de eso. Somos espirituales. Y una vez le pregunté, una vez orando por mi sanidad, Dios me dijo, yo le dije a Dios, bueno, pues en el cielo no hay enfermedad. Y él me hizo esa pregunta, ¿por qué no hay enfermedad en el cielo? Y yo le respondí, porque allí estás tú. Y él me dijo, ¿y dónde estoy yo ahora? Si la vida de Dios es lo que mantiene todas las obras del diablo fuera del cielo, ¿por qué no se manifiestan en ti ahora que tienes la vida de Dios? Porque es que no entendemos lo que poseemos. El humano ve normal enfermarse. Cuando Dios cuando Dios creó a Adán, Adán no sabía de enfermedad. Cuando Dios liberó a Israel no sabía de enfermedad. Dios le dice a Israel, entre ustedes la enfermedad nunca se va a acercar. No habrá mujer estéril, no habrá mujer que aborte, no habrá quien muera jóvenes y las plagas no llegarán a ustedes. Cuando único Israel se enfermaba era que desobedecían a Dios. Pero mientras Israel vivía obedeciendo a Dios, Israel no se enfermaba. Tú sabes, esas películas que Israel va cruzando el Mar Rojo y los ancianos no pueden caminar y los ancianos están en carreta porque no pueden cruzar el Mar Rojo. Eso son las ideas de Hollywood. La Biblia dice que no había enfermo entre ellos. El día en que ellos comieron el cordero y pusieron la sangre en las tinteles de la puerta y la muerte no pudo entrar, había llanto y grito en los egipcios porque ellos estaban muriendo sus primogénitos. Pero en el campamento hebreo había alegría y había gozo porque los ciegos estaban viendo, los sordos estaban oyendo, los cojos estaban andando, los enfermos estaban sanando, y la Biblia dice que no había entre ellos enfermos. Eso es la vida de Dios. Si tú liberas la vida de Dios en tu interior, la enfermedad nunca te tocará. Y espero que estés recibiendo. Y sí, el cielo es
bello, glorioso. Pero ¿por qué esperar allá a vivir lo que tenemos ya? ¿Sabes? El diablo lo que no quiere es que tú descubras lo que tu salvación te entregó ahora. Eso es lo que él no quiere. Sigan con una mentalidad hacia el futuro. Hacia el futuro. Y no la realidad de que Cristo habita en ti ahora. De que la vida de Dios está en ti ahora. De que puedo vivir en este planeta Tierra como en el cielo. Jesús lo hizo. Dime qué enfermedad tocó a Jesús. ¿Qué ustedes creen que era lo que le dio tan semejante autoridad a Cristo? Porque él vivió como un hombre en este planeta Tierra. Ya lo vimos en la serie Jesús es el estándar. ¿Acaso no era la vida de Dios en él? Estaba gobernado por la vida del Padre. Lo vamos a ver. Les dije que tengo un tema largo. Lo vamos a ver. Siempre Jesús dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Juan capítulo 3, verso 36. Mira lo que dice. Dice: el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ves? ¿Cómo creer en Jesús te hace poseedor de vida? Creer en Jesús no es ir a un lugar, es el poseedor. Poseo vida. No es que poseo el cielo, es que poseo la vida. La vida de Dios. Poseo lo que gobierna el cielo. Así que la pregunta que debemos de hacer no es que si yo muero hoy, ¿a dónde voy? La pregunta que yo debo de hacerme es: ¿tengo a Dios viviendo en mí? Te pregunto, ¿Dios está viviendo en ti? Los que me ven por Facebook Live y van a ver la grabación luego, ¿tienen a Dios viviendo en ustedes? Esa es la pregunta. ¿O estamos llenos de religión? ¿Saben? Nosotros no podemos perder el enfoque, porque cuando el enfoque está mal, se pierde el propósito original. ¿Entiendes eso? Cuando el enfoque está mal, se pierde el propósito original. ¿Sabes cuántos creyentes, aleluya? ¿Sabes cuando creyentes están mal enfocados? En vez de experimentar el cielo en la tierra, están esperando morir para ir al cielo. En vez de vivir en victoria ahora, están esperando una victoria en el futuro. ¿Sabes que Dios te ha dado victoria ahora? Que tú eres más que vencedor ahora. Que Jesús venció por ti ahora. Tu victoria no es cuando vayas al cielo. Tu victoria es ahora. Aleluya. Si yo pierdo el enfoque, pierdo el propósito. Si pierdo el enfoque, pierdo el propósito. Ay, Jesús. ¿Sabes que la vida de Dios te coloca lejos del enemigo? Te hace superior a Satanás y a sus demonios. ¿Sabes que Satanás y sus demonios son espíritus muertos y que tú has sido resucitado con la vida de Dios? La misma vida que levantó a Jesús de aquella tumba es la misma vida que tú posees. Y el diablo y sus demonios y sus brujos y los espiritistas solo son espíritus muertos. Ángeles caídos, muertos, separados de Dios y de la vida de Dios. Pero tú eres uno con Jesús. Santo es.
Por eso yo me encolerizo cuando veo a los creyentes llenos de temor por el diablo. Veo sombras en la casa, veo aquello, veo lo otro. Y no tienen esperanza. Su única esperanza es morirse y irse al cielo. No saben vivir aquí en esta tierra por encima de las circunstancias. Todo es dolor, todo es enfermedad, todo es llanto, todo es tristeza. Y si esa es tu realidad, te estoy diciendo que no estás viviendo a la altura de tu salvación. Que no estás viviendo a la altura de la vida que se te dio. No estás viviendo de acuerdo a lo que Dios ha colocado en ti. Dios no te dio reglas ni religión. Dios te dio a una persona. Esa persona se llama Cristo Jesús. Él está en ti. Su vida está en ti. Su gobierno está en ti. Su deidad está en ti. Pero el diablo quiere que tú creas. Cuando vaya al cielo. No, cuando ya vaya al cielo. Allí se enjuagará toda lágrima. Y dejaré de llorar. Y no habrá más llanto. Y no habrá más tristeza. Pero mientras vives aquí en la tierra, un desastre. Tienes vida ahora. Tienes vida ahora. Hay poder de Dios en ti ahora. Hay autoridad de Dios en ti ahora. Una vez más, el diablo y sus demonios son espíritus muertos en delito y pecado. Esa es la naturaleza de todo aquel que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Repite conmigo, yo soy poseedor de vida. Repite, yo soy poseedor de vida eterna. Una vez más, yo soy poseedor de la vida de Dios. Amén. ¿Lo crees así? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero leer varias lecturas que van a traer más fundamento a lo que yo estoy hablando. Quiero que recorras conmigo estas varias lecturas. La primera es Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31. Llegamos. Yo escucho páginas, ¿verdad? Vamos ahí. Los espero, vamos. 20:31. Mira lo que dice. Pero esto se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas ¿qué? Vida en su nombre. ¿Qué tenemos en el nombre de Jesús? Para creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Pues tú tienes vida. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Primera de Timoteo 1:16. Amén. Mira lo que dice. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. ¿Para qué? Para vida eterna. Creer en él, ¿para qué? Para vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús es poseedor de vida eterna. Ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 6, en el verso 12. Amén. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 12. Mira lo que dice. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y echa mano de qué? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión. ¿Cuál es la profesión? Declarar que Jesús es el Cristo, es el Señor. Y habiendo hecho esto, recibimos vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15.
Ahora estamos en las cartas de Juan. Amén. 3:15. Mira lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabe que ningún homicida tiene que vida eterna permanente en él. ¿Cómo es la vida eterna en ti? Permanente. ¿No te gusta esa palabra? Mira, ¿no lees la historia? ¿Cómo lo dice allá? El 15, ¿verdad? Sí. Dice, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ningún asesino tiene la vida eterna en él. Así que es hora de perdonar. Mira, primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. 4:9. Amén. Mira lo que dice. Dios mostró cuánto nos ama a enviar a su hijo, a su único hijo, al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Por medio de quién tenemos vida eterna? No por medio de la religión, no por medio de tradiciones, no por medio de santos, de vírgenes, por medio de Jesús. Solo Jesús. Es Jesús. Primera de Juan 5, verso 11. Amén. Amén. Primera de Juan 5, 11. Primera de Juan 5, 11. Mira lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios te dio vida eterna. Qué poderoso testimonio. Hay vida eterna en ti. Y esta vida está ¿en dónde? ¿Cuál es el testimonio? Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. No en el brujo, no en el santero, no en Yemayá, no en Changó. El diablo no tiene vida para darte. Las imágenes, prenderle vela a las imágenes, ahí no hay vida. Esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Sabes? Ponerle fruta a las imágenes no producen vida. Mira, nosotros fuimos a llevar un circo de oración, recuerda, a casa del hermano de, no sé si Naya, no sé si yo estaba con nosotros ese día, Daniel, a casa del hermano de Gloria. Y Roberto Mulero, él bregaba con santero, ¿verdad? Y tenía imágenes indios, y Roberto Mulero le cogió le cogió un indio, ¿verdad? Le cogió un indio. Y el indio se lo dijo. Él no estaba en la sala, pero salió de donde estaba como un rayo. ¿Quién? Preguntando, porque el indio se lo había dicho. ¿Te acuerdas de eso? No hay vida ahí. Esta vida está ¿en quién? Esta vida está en su Hijo. Aleluya. Estoy leyendo 1 de Juan 5:11, ¿verdad? Verso 12, mira lo que dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es como que obvio, ¿verdad? Mira el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios? ¿Creen en Jesús? Para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Ay, Dios mío. ¿Ves cómo creer en Jesús te hace poseedor de vida? Leímos, ¿cuántas lecturas leímos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lecturas que establecen que aquel que cree en Jesús tiene vida. Tú no estás muerto para Dios, tú estás vivo para Él. Cuando tú entiendes eso, estos pensamientos de que Dios no me ama, Dios está molesto conmigo,
Dios no quiere hacer nada conmigo, no escuchan mi oración, se van. Porque tú sabes que eres poseedor de su misma naturaleza. Eres poseedor de su vida eterna. La salvación te da la vida eterna. La salvación es mucho más que ir a un lugar, es tener a Dios en ti. Es igual a tener comunión con Dios. No es solo llevarte al cielo, es cambiar tu posición ahora, de ser un oprimido a ser un libertado, de ser un enfermo a ser una persona que la enfermedad no te puede tocar, de estar en la potestad de las tinieblas a estar en el reino de su Hijo amado, de no tener misericordia a alcanzar misericordia, de estar separado de Dios a estar unido a Dios. Mira, hay una lectura que a mí me mata. Digo, entienden la frase, ¿verdad? Porque estoy vivito y coleando. Pero hay una lectura que te quiero leer, mira, que a mí me encanta. Si no me equivoco, está en Efesios. Déjame buscarla. Déjame ver si puedo abrir mi Biblia aquí. Me pasó algo a esto aquí, espérate. Efesios 1, si no me equivoco. Voy a buscar Efesios. Efesios 2, vamos a ver si es Efesios 2. Mira, Efesios 2, en el verso 11. Este es Pablo escribiéndole a los Efesios, a la iglesia, a los Efesios. Mira lo que le dice en el verso 11. ¿Estás ahí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, tú y yo. Amén. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Entiendes eso? Los llamados incircuncisos son aquellos que no tienen pacto con Dios. Los gentiles no tenían pacto con Dios. Por eso es que cuando David vio a Goliat, dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no tiene pacto con Dios? Amenazando el ejército de Dios. Verso 11. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, lea el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Entiendes eso? En un tiempo estábamos lejos, fuera del pacto. Tú no tenías pacto con Dios. Tú no tenías comunión, relación con Dios, lejos de Israel, lejos de la comunión con Dios. Pero gracias ahora a la sangre de Jesucristo, hemos venido a ser hechos ¿qué? Cercanos. Pero el diablo viene a decirnos, no, Dios está molesto contigo. No, ahora eres un hombre de pacto con Dios gracias a Cristo. Ahora estás en comunión con Dios gracias a Cristo. Ahora estás en relación con Dios gracias a Cristo. Santos. No estás lejos, eres cercano a Dios. Por eso yo detesto tanto, yo odio la religión. La religión quiere hacernos sentir siempre la dependencia de un hombre para acercarnos a Dios. Ese sistema se acabó. Dios ha rompido el velo. No hay más cortina y no necesito de ningún sacerdote que ore por mí, que interceda por mí, que Él me perdone los pecados, porque ya eso lo hizo Dios por medio de Cristo Jesús. La religión siempre quiere crear dependencia del hombre para acercarnos a Dios. Jesucristo vino a mostrarnos que Él era el camino al Padre. Y se acabó. Él es el único camino. La vida eterna está en Jesús y en nadie más. La vida eterna está en Cristo. Aleluya.
¿Sabes? Tú puedes ayunar, pero los ayunos no te darán la vida eterna. Los brujos ayunan, los satánicos ayunan. Puedes orar, pero la oración no te dará la vida eterna. Puedes leer la Biblia, pero leer la Biblia no te dará la vida eterna. Todo esto que yo mencioné lo hacen los brujos, los santeros, los espiritistas, todos ellos lo hacen. Y ellos no tienen vida eterna. De hecho, nosotros leemos Biblia y oramos como una práctica religiosa en nosotros, como una costumbre, como pues tengo que hacerlo porque soy cristiano. ¿No? Todas esas cosas deben de ser producto de que la vida de Dios esté en mí. Leo la Biblia porque quiero relacionarme con Dios. Oro porque quiero relacionarme con Dios. Ayuno porque quiero relacionarme con Dios. No como una ley dentro del cristianismo, sino un producto de que la vida de Dios me está gobernando. ¿Sabes? La manifestación de la vida de Dios en nosotros. No porque alguien me lo impone y me lo dice. ¿Sabes? Voy a ayunar porque la semana de ayuno la iglesia está ayunando. Tengo que leer la Biblia porque la iglesia está leyendo esto. No, eso no es vida eterna. Que la semana que viene vamos a hablar de qué exactamente es la vida eterna. A ver, mucho más que rito. La vida eterna no está en nuestros ritos, no está. Yo me cansé de que me tiraran el incienso en la cara y que el agua limpia y el agua sana y perdona el pecado y el cura echándome el dron de agua encima. Yo me harté de eso. La sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo perdona el pecado. ¿Dónde dice que es el agua? Nuestros pecados no fueron limpiados porque nos echaron agua encima. Nuestros pecados fueron limpiados porque se derramó una sangre en la cruz. Y luego veía el cura acogiendo la chiste, mojando a la gente y él cogiendo la chiste. Esto no tiene ni ningún símbolo religioso. Esto es un momento de pasarla bonito y ya. Y el agua limpia, el agua sana, el agua sana y perdona el pecador. Y yo me harté de eso. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Esto o te tengo a ti? ¿Cuándo fue que yo acepté esta cosa? ¿Cuándo fue? Porque lo que yo tenía entendido es que yo te di mi vida a ti, no a Rito, ni a Norma, y que me estén tirando aceite en la cara, el incienso en la cara, y yo que parezco de sinusitis, salía de esas misas yo estornudando y estaba loco por irme. No disfrutaba la misa, loco por irme. Nunca voy a olvidar el día que llevaron el hueso de Charlie, del beato Charlie, a la iglesia. Y un muchacho me dice, bésalo. Y yo, que lo beses, si es un hueso muerto, bésalo. Y yo, no hago eso. Ah, pues tú no eres católico. Y yo, pues no lo soy. No lo soy. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús besó un muerto? Los apóstoles besaron muertos. Al contrario, era una costumbre que hacía impura a los judíos. Voy a seguir en el tema. Es que a veces me quiero deshogar, ¿verdad? Pero vamos al libro de Juan. Les prometo que ya casi. ¿Cuánto tiempo llevo? Sigo. Ya Diana me dio permiso, olvídate. Yolanda, Dios mío. Es que tengo a Diana aquí en el chat. Juan 1:1. Esto lo sabemos, tenemos que saber de memoria. Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es ese Él? El verbo, ¿verdad? Así que podemos decir que todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida. ¿Quién es ese Él? El verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. En el verbo, en Jesucristo, estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella.
Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Lo que estaba diciendo todo el mensaje, la vida está en Jesús. Esta vida es la luz de los hombres y las tinieblas no pueden contra tu vida. ¿Ves cómo el diablo no quiere que tú lo sepas? Las tinieblas no pueden contra la vida que está en ti. Esta vida resplandeció en las tinieblas. ¿Cuándo fue eso? Y sea la luz. ¡Bum! Aleluya. El diablo no puede derrotar la vida de Dios. Es imposible. Y a veces la religión nos pone en una posición donde tenemos que temerle al enemigo. Hollywood hace unas películas que el diablo es lo super mega extra extraordinario, grandísimo, y los sacerdotes no tienen ningún tipo de poder. Eso es falso. Eso es falso. El alma del enemigo es el temor, es la mentira. ¿Usted sabe cuántos animales más poderosos habían que la serpiente? ¿Por qué el diablo no poseyó un mamut? O un elefante, una jirafa, un león, el rey de la selva. O te comes la fruta, comes del árbol, o te devoro. ¿Por qué no hizo eso? Porque el diablo no puede obligar a nadie a hacer nada. Él no tiene poder para obligarte a hacer algo. ¿Sabes qué sí puede hacer? Pero la serpiente era la más astuta de todos los animales. Engañarte con astucia, mentirte, atemorizarte, pero obligarte él no puede. Nosotros tenemos una amiga que se apartó. Entiendo que regresó, ¿verdad? Porque ella fue a darle a los niños, ella fue. Pero ella me contó una vez, Maricel me contó una vez, ella estaba apartada, no oraba, no hacía nada. Y de momento a su casa comenzó a entrar una sombra a su cuarto. Y no la dejaba dormir. Así que, ¿sabes qué hizo Maricel? Hizo un trato con la sombra. Le dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, tú puedes estar ahí mientras me dejes dormir. Eso me lo contó ella. ¿Sabes qué hizo la sombra? La sombra entraba a la casa y la dejaba tranquila, pero estaba en la casa. No era lo mismo tomar la autoridad de Dios y decirle, mira, te voy a decir una cosa, tú no puedes estar en mi casa, sal fuera de mi casa. El diablo lo único que hace es engañar y mentir. Y yo le dije, tú sabes que acabas de hacer un trato con el diablo. Acabas de permitir que el diablo se mantenga en tu hogar, en tu casa. Yo me imagino, ahora ella está en la iglesia, me imagino que ella habrá resuelto ese problema, ¿verdad? Ella regresó a los caminos. Pero para aquel entonces ella hizo ese negocio. Y el enemigo dijo, perfecto, duerme todo lo que tú quieras, si eso es lo que quiero, dormía. Y eso es lo que el diablo quiere, engañarte. No eres poseedor, no tienes esto, no tienes poder. Eso que te predica tu pastor, eso no es cierto, eso no es verdad. No creas, tú no tienes vida. No, tú no tienes autoridad sobre mí. Mira, donde quiera que Jesús se metía, se formaba un revolú, los demonios gritaban, salían corriendo. El diablo está intentando de hacer todo para que la liberación esté fuera de la iglesia. Esos que le tiran fotos, esos que ponen la cámara. Jesús no los sacaba del desierto, Jesús los liberaba donde se manifestaban. Todo el mundo lo veía, todo el mundo veía el poder de Dios. Por eso decían, este echa fuera los demonios por el poder de Belcebú. Todos lo vieron, creyente y no creyente. No había nada oculto, Jesús no se escondía para patear al diablo. La iglesia quiere hacer las cosas escondidas. Ese es solo el pensar de su pastor. Pero ¿a dónde los llevaba Jesús? Voy terminando. Ay, Dios mío. Juan 5, verso 21.
Ay, mi madre, yo dije que iba a predicarle algo hoy. Juan 5. Ernesto me dio permiso. Juan 5:21. Es que estoy poniendo un fundamento para los próximos mensajes. Juan 5:21. Perdón, Juan 5:21 dije, Juan 5:26, perdón. Ay, que voy a leer Juan 5:21 también. Pero vamos primero el 26. Después le damos para atrás. Amén. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿quién tiene vida en sí mismo? El Padre. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Varias cosas que quiero decir aquí. Número 1, Jesús sabía que poseía la vida de Dios. ¿Ve? El Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús sabía que la vida que estaba en él era la misma vida del Padre. ¿Lo sabes tú? La vida que estaba en Jesús era la misma vida del Padre. Segundo, sabía que era la misma calidad y el mismo grado de vida que el Padre tenía. Lo sabía. Número 3, Jesús sabía que esta vida estaba en su espíritu. De la misma manera que Dios creó las cosas para que produjeran según su especie, Dios hizo lo mismo con su Hijo. Su vida se reprodujo en él para obrar al mismo nivel y hacer las mismas cosas que él y tener los mismos resultados que él. Era lo mismo con Adán. Adán podía vivir en este planeta Tierra como Dios por la vida que Dios le impartió. De hecho, hay escritos de judíos antiguos que establecen que cuando Dios paró a Adán con vida delante de él, los ángeles pensaban que estaban viendo doble. No había diferencia entre él y Dios. Por eso el engaño de la serpiente. Si tú comes de eso, serás como Dios. Contra Yahweh, ya lo eras. Ya lo eras. Ya lo eras. Vamos a leer el verso 21. Y con esto aterrizamos. Acá, pastor, siga predicando. Quería ir a comer, lo sé todo. Verso 5:21, mira. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Ve que Jesús sabía que la tenía? Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes regalar lo que no posees. Sin embargo, si algo es tuyo, puedes hacer con eso lo que tú quieras. Jesús no solo sabía que tenía vida, sino que Jesús sabía que él era un distribuidor de esa vida. Él administraba la vida. Da vida a quien quiere. ¿Sabes que cada vez que tú te niegas a hablar de Dios, estás negándole la vida a los demás? Eres un distribuidor de vida. Un repartidor de la vida de Dios. Cada vez que te cierras y dices, no, yo no. Mira, hay alguien allí. No, yo no voy a predicar. Estás negándole la vida al otro. Jesús decía, yo doy vida a quien quiero. El Padre levanta a los muertos, así también yo doy vida a quien quiero. Tengo vida y la poseo. Y no solo la poseo, sino que la doy a quien quiero. Es la misma vida de Dios, es al mismo grado que la de Dios. Y no solo la tengo a su mismo grado, sino que la doy a quien quiero. ¿A quién Jesús le da la vida eterna? Al que cree en él. 3 cosas quiero decirte ahora y dejarte. Tienes la misma vida de Dios, al mismo grado que estuvo en Jesús y que está en el Padre, para que tengas esos mismos resultados. Y no solo la posees, sino que es tu trabajo distribuirla. Es tu trabajo hablarle a tus compañeros de trabajo, hablarles a tus vecinos, decirle a la gente que están muertos sin Dios, pero en Cristo hay vida eterna.
Amén. ¿Puedes ponerte de pie un momento, por favor? Lo único que quiero es... todavía no. Lo único que quiero es que levante tus manos un momento ahí. Y voy a pedirte que con todas tus fuerzas tú solo repitas después de mí. Vamos a hacer una oración colectiva. Repite después de mí. Amén. Repite después de mí. Padre, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por la vida eterna que está en Él. Gracias por la vida eterna que está en Él. Nosotros hemos creído en tu único Hijo. Nosotros hemos creído en tu único Hijo. Y su vida ha venido a nosotros. Y su vida ha venido a nosotros. Soy un poseedor de vida. Soy un poseedor de vida. Por eso ahora oro. Por eso ahora oro. Y declaro que esa vida se manifiesta en mí. Y declaro que esa vida se manifiesta en mí. Todo lo que no está en línea con la vida de Dios Todo lo que no está en línea con la vida de Dios es roto en mi vida. es roto en mi vida. Se destruye por completo. Se destruye por completo. Declaro que la vida de Dios en mí Declaro que la vida de Dios en mí se manifiesta con libertad se manifiesta con libertad. y crece cada vez más. Y crece cada vez más. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. toda mentira del enemigo Toda mentira del enemigo es rota ahora. es rota ahora. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. todo engaño Todo engaño de las tinieblas de las tinieblas desaparece, desaparece. porque la luz brilla Porque la luz y brilla. las tinieblas no prevalecen. Y las tinieblas no prevalecen. Padre, gracias por Jesús. Padre, gracias por Jesús. Jesús, gracias por tu obra, Jesús, gracias por tu obra. porque tu obra Porque tu obra es más poderosa que la de Adán. es más poderosa que la de Adán. Tu sangre Tu sangre es más poderosa que cualquier otra sangre. es más poderosa que cualquier otra sangre. Y yo soy libre. Y yo soy libre. En ti soy libre. En ti soy libre. En ti soy sano. En ti soy sano. En ti soy completo. En ti soy completo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dale un aplauso al Rey. Señor, yo declaro que todo lo que se ha predicado hoy produce. Que tu vida se manifiesta en nosotros. Y que todo engaño del enemigo es completamente arrancado de raíz, Señor. Roto por completo, Padre amado Dios, sin poder para levantarse, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, enfermedades, mentiras, engaños, dolores en el cuerpo se van. Porque tu vida se manifiesta en nosotros. Todo espíritu de muerte es humillado ahora, cae al piso ahora. Todo espíritu de enfermedad cae al piso ahora. Toda depresión, ansiedad, mentira del enemigo cae a tierra ahora. Eres humillado, tirado por tierra. Y el poder de la vida de Dios se manifiesta. La vida de resurrección se manifiesta. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús. Bendiciones. Aleluya. Aleluya.